terminar un poco y para tener algo de conclusiones en esta década de los 50 con los nuevos estilos musicales que se van generando, ocurre una cosa que está ocurriendo ahora habitualmente en la sociedad actual y en los años 50 ya existía y que se conoció como escándalo Payola. El escándalo Payola no es ni más ni menos que son sobornos que se hacían a las emisoras de radio que normalmente eran independientes en Estados Unidos y programaban la música que se les llevaba en maquetas y todo eso, independientemente de donde viniesen. Pero la música llegó a tener tanta trascendencia, llegó a tener tanta importancia, que las grandes discográficas ya veían que allí había un filón para sacar dinero. Y empiezan a establecerse las primeras luchas, por decirlo de alguna manera, entre el capital poderoso de las grandes asociaciones de emisoras unidas a las grandes industrias del disco, a las grandes discográficas, que se llamaba ASCAP, esa asociación, que pretendían ellos tener el monopolio y manipular el mercado a su antojo para sacar la mayor rentabilidad posible. Pero en Estados Unidos también había una asociación de emisoras en teoría independientes que estaban encabezadas por un disc jockey que se llamaba Alan Freed, que programaban música teóricamente de manera independiente. Es decir, los músicos llevaban sus maquetas, de discográficas pequeñas llevaban sus maquetas y ellos las programaban y el público era el que decidía qué era lo que les gustaba, qué era lo que elegían, qué era lo que a ellos les venía bien, lo que se identificaban con ello. Bueno, eso hizo que se estableciese una guerra entre estas emisoras independientes encabezadas por Alan Freed y las grandes discográficas con las grandes cadenas de radio estadounidenses, que ya se acusaban de sobornos, que si se daba dinero para programar cierta canción, cierto músico a determinada hora, que era cuando más audiencia había, es decir, una cosa parecida a lo que existe actualmente en la sociedad, y a todo esto tráfico de sobornos, de tejemanejes que se empezaron a utilizar en la historia, se le conoció como el escándalo Payola. Alan Freed fue el que perdió y terminó sus días arruinado totalmente y murió en la calle, enfermo y en la ruina más absoluta, que al final la conclusión es que el capital es el que impuso su criterio y dejó fuera, como casi siempre ocurre, a los independientes que no tienen nada que hacer entre las grandes industrias y el gran capital. Es decir, lo que ocurre siempre, y ya lo decía Quevedo, poderoso caballero es don dinero, y siempre se ha reflejado eso y se seguirá reflejando, según parece, a lo largo de la historia.